Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora. Tenemos el gran gusto y el inmenso placer de estar nuevamente con ustedes compartiendo la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras, la cual el día de ayer hablábamos en el Éxodo 14 cuando el pueblo de Israel cruzan el Mar Rojo en seco y queriendo los egipcios hacer lo mismo, todos fueron ahogados en ese lugar. Por eso la palabra del Señor dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así le dijo Dios o Moisés al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco, porque Dios abrió un camino en el mar, porque Dios es el que puede hacer caminos en el mar, estanque en el desierto, Él es el que abre el río en el sequedal, así que confiemos en Dios, que Dios tiene el control de todo, amén. Esta hora hablaremos Éxodo capítulo 15, y hablamos sobre el cántico de Moisés y de María. ¿Quién era María? María no era la madre de Jesús, la que está hablando acá, sino la hermana de Moisés, María o Miriam, como le llamaban. Entonces, hablaremos y leeremos sobre el cántico de María y de Moisés. Qué maravilloso poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y nos dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Acá, ¿a qué se refería cuando dice ha echado al jinete cuando decía Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación? Y ha echado al jinete en el mar. ¿A qué se refería? Cuando Dios echó a los egipcios en el mar para destruirlo, para que hasta ahí llegaran los egipcios, la persecución que traían contra Moisés y contra el pueblo de Israel, porque venían todos juntos en ese lugar, pero Dios con mano poderosa los echó en el mar, para que en el mar ellos fueran ahogados o destruidos. Y hasta allí llegaron ellos, hasta ahí llegaron a hacerle daño al pueblo de Israel. Isaías capítulo 12 versículo 2 nos lleva y dice: He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. El mismo cántico que cantaba Moisés acá muchos años atrás, el profeta Isaías lo refleja más adelante en su libro, amén. Y dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es Dios cuando Dios se levanta a pelear por ti, cuando Dios se levanta a defenderte. Dios es el que pelea por ti. Por eso debemos confiar, debemos creer, debemos aprender que Dios siempre peleará por ti. En esta hora, en el lugar donde nos encontramos, un lugar donde estamos invitados en este momento, es tan hermoso porque la brisa está tan fuerte que mueve el techo de la casa. Y en esta hora se mueve la cámara también, porque estamos en un lugar donde hay una gran brisa. Dios sopla y trae brisa sobre este lugar. Amén. Y es una gran bendición. Dice: y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarascas.
Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, mi espada lo destruirá mi mano. Lo destruirá mi mano, dice. Eso decían los enemigos, o sea, los egipcios, por decir, decían, sacaré mi espada, lo destruiré, los acabaré, los mataré a todos. O sea, era el pensar de ellos. Pero lo que no sabían ellos es que el Dios que con mano poderosa los sacaba de la tierra de Egipto, ese mismo Dios lo defendería en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Dios nunca ha dejado de ser Dios y no dejará de ser Dios porque siempre será Dios. Entonces los enemigos decían todo esto. Dice que ellos decían, como hojarasca lo destruiremos y sacaremos nuestra espada para destruirlos. Y dice, los perseguiremos, los apresaremos nuevamente. O sea, el pensar de ellos era volverlos a apresar a los que quedaran vivos, porque no todos quedarían vivos en ese momento. Dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Lo que justamente estaba diciendo hace poquito, que en este lugar que estamos, la cámara se mueve porque hay un fuerte viento. Dios está soplando en este lugar tan hermoso en el cual estamos. O sea, hay una brisa que se siente el frío, se siente algo hermoso. El techo se escucha cuando suena. Así Dios sopló un viento en el mar y cubrió a todos los egipcios, ¿verdad? Y los mató a todos aquellos ejércitos escogidos, porque el faraón escogió a su gente para ir a matar al pueblo de Israel. Y fue a aquel lugar para matarlos. Me imagino el odio que esta gente tenía, el odio que tenía los egipcios, ya que por el pueblo de Israel habían muerto todos los primogénitos de Egipto. Dice que no había casa donde no había un muerto. Y morían no solamente los seres humanos, también morían los animales en aquel lugar. Dios traía aquel gran castigo sobre aquella tierra por la maldad de ellos. Y dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. ¡Wow! Era lo que venía sobre la tierra. Dice que los filisteos serían también llenos de pavor. El pavor se apoderaría de ellos. ¿Por qué? Porque escucharían lo que Dios estaba haciendo. Porque sabrían ellos lo que Dios hizo. Se destruyó a los egipcios cuando los filisteos no eran capaces de atacarlos. Destruyeron a los egipcios. También la tierra de Edom, que habla acá, la tierra de Edom, la tierra de Esaú, hermano de Jacob, pero también era enemigo del pueblo de Israel. Y aquí también habla sobre la tierra de Moab, que también vendría el temblor sobre ellos, vendría el temor sobre ellos, por lo que ellos verían, o ellos iban a escuchar, muchos escucharían lo que Dios hizo en Egipto y lo que Dios hizo en el Mar Rojo, cuando derribó a todos los egipcios, o los ejércitos de los egipcios, y de aquí podemos ver, entonces dice que había gran temblor y pavor sobre aquellas naciones. Hasta aún la tierra de Canaán serían llenos de temor por lo que Dios había hecho en Egipto y cómo había derribado todo su ejército.
Dice, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Dice la palabra del Señor que los hijos de Israel cruzaron en seco, pasaron en seco el mar rojo. O sea, algo que ningún Dios, ninguna estatua, ninguna imagen, ninguna idolatría podría lograr que esto aconteciera. Por eso dice, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová? Que no hay dioses como tú. O sea, ¿por qué? Porque no había, en ese tiempo había mucha idolatría, mucho pecado, tenían muchos dioses. Los egipcios tenían uno, los filisteos tenían otros, cada quien tenía sus dioses. Por si no le respondía a uno, supuestamente le respondía a otro. Entonces resulta y acontece que Dios con su mano poderosa derriba todo aquello que ellos tenían como Dios. Y saca al pueblo de Israel de la cautividad y los hace cruzar por el Mar Rojo. Y los lleva a la tierra que Él le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de Canaán. Tierra que estaban posesionados los heveos, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los heveos. Todos ellos estaban posesionados de esa tierra. Esa tierra prácticamente ellos vivían en aquel lugar. Pero Dios levantaría con mano poderosa al pueblo de Israel para que tomara posesión de aquella tierra que era de Abraham, de Isaac y de Jacob y de su descendencia. Y dice, echaste en el mar al caballo y al jinete. Si bien vamos, los caballos no tienen temor. Los caballos fueron llamados, fueron hechos para la guerra, porque los caballos no tienen temor. Ellos ven la espada, y al que ven la espada, ellos van para allá al frente. Por eso ellos fueron hechos para la guerra. En aquel tiempo los usaban para la guerra. Entonces, este era el cántico de Moisés y de María o de Miriam, un cántico que ellos sacaron para Dios y empezaron a darle gloria a Dios. Entonces los mismos israelitas también cantaban este cántico porque fue el cántico que Dios compuso o Dios le dio a Moisés para que lo adoraran a Él, para que le cantaran a Él. Un cántico que Moisés le daba gracias a Dios por haberlo sacado de Egipto, de la cautividad al pueblo, y también por haberlo cruzado por el Mar Rojo en seco cuando los egipcios pensaban matar al pueblo de Israel. Dice, el agua amarga de Mara. Ahora hablamos sobre el agua amarga de Mara. ¿Qué aconteció en este lugar? Vamos a ver. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¡Wow! Tremendo. Porque en el desierto no es lo mismo estar en cualquier lugar sin agua que estar en el desierto. En el desierto, si no tomas agua te deshidratas. Tu cuerpo pierde las fuerzas y ya tu salud desvanece y puedes morir de sed o de deshidratación en aquel lugar. Entonces dice que anduvieron 3 días y 3 noches sin hallar agua. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Pero por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Dice que llegaron a aquel lugar y había agua en un lugar que se llamaba Mara. Y no podían tomar agua aquella porque era amarga en gran manera. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¡Wow! Lo que nos acontece muchas veces a nosotros como hijos de Dios, lo que nos pasa a nosotros muchas veces es renegar, culpar a alguien. Culpaban aquí a Moisés, culpaban a Dios. Todavía vieron la maravilla que Dios hizo en Egipto. Todavía vieron lo que hizo en el Mar Rojo cuando los hizo cruzar por el mar en seco y donde derribó a todos sus enemigos que venían contra ellos. Y todavía se levantan acá para murmurar contra Moisés.
porque no había agua. Pero ¿por qué no dedicaban a clamarle a Dios? Es que buscamos muchas veces la manera de culpar a Dios, pero no buscamos la manera de buscar de Dios y orar y de clamar a Dios. Le dice, y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Por eso dice que Dios prueba al hombre, porque dice que allí los probó Dios. Dios permite las pruebas. Dios puede probarte, pero Dios nunca te va a tentar, porque las tentaciones nunca vienen de parte de Dios. He escuchado personas que dicen, Dios me tentó. No, Dios nunca te va a tentar. Dios te puede probar, porque dice la palabra del Señor acá, que Dios probó al pueblo de Israel allí en aquel lugar, le dio estatutos. Dios, ¿cómo te prueba Dios? A veces Dios permite una prueba para ver si tú verdaderamente adoras a Dios o prefieres renegar de Dios. ¿Adoras a Dios o prefieres desconfiar de Dios? Entonces es mejor confiar en Dios, mantenerse firme en la prueba, porque después de la prueba Dios te dará la victoria. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Entonces, cada tribulación momentánea va a producir un peso de gloria sobre tu vida, pero debes aprender a confiar en Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Acá Dios le daba estatutos, le daba ordenanzas al pueblo, y le decía, si oyeras atentamente la voz de tu Dios, si oyeras atentamente, si escucharas, si prestaras atención a lo que dice la palabra del Señor, porque Dios te puede hablar por varias formas, en sueño, por la palabra de Dios, o en revelaciones, audiblemente el Espíritu de Dios te puede hablar. Pero tienes que tener una búsqueda. Tienes que buscar, apasionar, anhelar que Él te hable. Y dice que la palabra del Señor acá nos enseña y nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, o sea, los mandamientos que Dios le iba a dejar, los mandamientos y los estatutos, las ordenanzas que Dios le dejaría al pueblo de Israel, y si le obedecían. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos los mandamientos. Muchas veces sabemos los mandamientos, pero queremos hacer lo malo. Entonces, ¿cómo Dios te va a premiar? Si quieres que Dios te bendiga, pero desafías o desconfías o te vuelves rebelde contra Dios. ¿Y cómo Dios te premia? ¿Cómo Dios nos puede premiar cuando no atendemos al llamado de Dios o a los mandamientos que Dios nos ha dado? La ordenanza que Dios nos ha dado. Entonces muchas veces nosotros queremos ser bendecidos, pero no queremos obedecer. Y Dios premia la obediencia. Por eso dice la palabra del Señor que cuando el rey Saúl se levantó e hizo lo incorrecto, lo que Dios le había ordenado hacer algo a él. Dios le había dicho, vas a hacer esto y esto y esto. Y él hizo lo contrario. Y vino el profeta Samuel y le dijo, ¿no le agrada más a Dios la obediencia que el sacrificio? ¿Acaso Dios te mandó a sacrificar animales? Dios te mandó que obedecieras. Entonces nosotros debemos aprender a obedecer el llamado de Dios. Obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Debemos aprender es que Dios es bueno y Dios es el que trae sobre nuestra vida las bendiciones, pero debemos ser obedientes. Debemos obedecer lo que Dios nos ha ordenado obedecer. Acá le decía al pueblo de Israel, si oyeres atentamente mi voz, si obedecieres, no traeré sobre ustedes las enfermedades que traje sobre Egipto. Quiere decir que todas las enfermedades que vinieron sobre Egipto fueron Dios que las mandó. No las traeré sobre ustedes. Pero ellos se empeñaban. El pueblo de Israel fue muy rebelde y se empeñaba a desobedecer a Dios. Se empeñaban a venir con desobediencia hacia Dios. Y Dios traía muchas veces el castigo sobre ellos por la desobediencia. Mucho de acá en adelante vamos a estar leyendo todas las pruebas que Israel tuvo que pasar. Todo lo que ellos tuvieron que vivir para también tomar la tierra prometida. Si ellos hubiesen obedecido a Dios,
si hubiesen entrado en la obediencia hacia Dios, Dios lo hubiese premiado tanto que ellos hubiesen entrado en la tierra prometida y Dios hubiese derribado todos sus enemigos, porque la palabra del Señor dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. De tal manera que Dios hubiese derribado todos los enemigos del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no hubiese tenido que pelear. Pero ellos se aferraban todo el tiempo a renegar de Dios, a criticar, a murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces, vamos a estar leyendo por cuáles fueron las pruebas que le tocó pasar al pueblo de Israel y cuáles fueron de su desobediencia, cuáles fueron los momentos de pecado que ellos cometieron contra Dios. Pecados aberrantes, pecados que daba tristeza y dolor por lo que hacían. Pero así muchas veces el ser humano. Dios los bendice por un lado y por otro lado reniegan de Dios. Terminaban de cruzar el Mar Rojo en seco y venían nuevamente a murmurar contra Dios porque no tenían agua. Entonces debemos aprender a confiar en Dios, pero también a obedecerle a Dios. Amén. Porque Dios premia la obediencia. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga. Y esto fue la serie Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Bendiciones, Dios les bendiga.